en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Marcos capítulo 6, del 1 al 6, dice la Biblia: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas, Señor, revelándonos tu voluntad. Y en esta hora, Señor, te suplicamos que tú nos ilumines con tu Espíritu y que podamos entender esta porción de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Asombrosa Incredulidad. Está basado en el Evangelio de Marcos, en estos 6 versos que acabamos de leer. Bueno, el viaje a Nazaret, relatado en este pasaje, fue en realidad la segunda visita que Jesús realiza a su pueblo natal desde que comenzó su ministerio público. Pasaron meses antes de que Jesús tomara la decisión de regresar a Nazaret por segunda y última vez. Y es aquí donde nos encontramos que el pasaje nos relata: salió Jesús de allí, o sea, Capernaum, y vino a su tierra, la tierra de Nazaret. Hasta ese momento, Capernaum había sido lo que podríamos llamar la sede, su base de operaciones ministeriales en Galilea. Y en consecuencia, las personas de esta ciudad habían recibido suficiente revelación para creer. Es decir, que a mayor luz, mayor responsabilidad. Ellos habían recibido revelación y la habían rechazado, y esto delante de Dios los hacía responsables. De allí sale Jesús, va a Nazaret. Nazaret era una ciudad ubicada a unos 40 kilómetros aproximadamente de Capernaum. Era un pueblo insignificante, con una población de unos 500 habitantes, para que tengan una idea de lo pequeña que era esta ciudad. Y era tan desconocido ese lugar que no se menciona en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Talmud judío. Sin embargo, había sido la tierra del Señor por casi 3 décadas. Y el hecho de que aquí le acompañen sus discípulos indica que no se trataba de una visita familiar privada, sino era parte de su ministerio público, como parte de la formación que él le daría a sus propios discípulos. Si usted ve después del verso 6, aparece lo que se llama la misión de los 12, donde él los comienza a enviar de 2 en 2. Y parte de ese entrenamiento era el que estuvieran expuestos al rechazo de corazones endurecidos por la incredulidad. Ellos debían saber de primera mano lo que era predicar la palabra y ser rechazados. El mismo maestro lo experimentó, y lo experimentó muchas veces. Los discípulos también pasaron por eso.
y nosotros hemos pasado, estamos pasando y seguiremos pasando por el rechazo de mucha gente que decide de manera obstinada cerrar su corazón al Evangelio de Jesucristo. Ahora, la respuesta que Jesús recibe en su ciudad, la ciudad de Nazaret, revela cuatro características de lo que podríamos llamar la perniciosa naturaleza de la incredulidad. Es un pecado muy serio. Bueno, de hecho, es el pecado por el cual una persona se condena al infierno. El no creer, el rechazar, el cerrar los ojos a la luz de Dios. Vamos a ver cuatro características de la incredulidad, de la asombrosa incredulidad que nos presenta este pasaje. En primer lugar, la incredulidad ensombrece lo que es obvio. Dice el verso 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Bueno, llegado el día de reposo, los residentes de Nazaret invitan a Jesús a enseñar en la sinagoga. Y mientras el Señor lo hace, muchos oyéndole, ¿qué? Dice la Biblia que se admiraban. La enseñanza de Jesús, a diferencia de la enseñanza de los rabinos, era una enseñanza con autoridad. Era una enseñanza con conocimiento. Era una enseñanza incomparable. Quiere decir que el hecho de que ellos hayan respondido a la enseñanza de Jesús con total admiración era algo comprensible. No era un lenguaje religioso, no eran palabras a las que ellos estaban acostumbrados, eran palabras de vida, un nuevo mensaje. Un mensaje del cielo para los pecadores. No obstante, y con tristeza, debemos decir que la admiración de estos oyentes no los llevó a poner su fe en Jesús como Señor y Salvador, como Señor y Mesías esperado. Quiere decir que no pasó de una admiración. En su lugar, endurecieron sus corazones, persistiendo en un rechazo. En lugar de reconocer lo obvio, que era lo obvio, que Jesús estaba exhibiendo el incuestionable poder de Dios. En lugar de reconocer eso, en lugar de reconocer quién era Él, los ciudadanos de Nazaret se pusieron a cuestionar la fuente de su autoridad y de poder sobrenatural. Decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Recuerden que los habitantes de Nazaret sabían que el Señor no había recibido ninguna formación para rabino. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, Evangelio de Juan, en el capítulo 7, dice la palabra en el verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? O sea, él sabían que él no había ido a un seminario, no tenía una formación académica, religiosa. Sin embargo, su enseñanza era singular por su claridad, por su veracidad y por su profundidad a la vez. Y esto llegó a sorprender a los escribas más eruditos. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 11, verso 18, Marcos 11, 18, dice la Biblia: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle,
porque le tenían miedo por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. O sea, era una evidencia incuestionable de que su mensaje era único. La experiencia que tuvieron con él los dejó sin habla. Dice la palabra que se admiraban. Ahora, estos habitantes de Nazaret no acusaron a Jesús, como otros lo hicieron, de estar facultado por el diablo, pero tampoco estuvieron dispuestos a reconocer que su poder venía de Dios mismo. O sea, la actitud de escepticismo en la que estaban se manifestó en la manera en que preguntan ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, a fin de mantener su incredulidad, estaban tratando de buscar cualquier explicación diferente a la verdadera, a la obvia. A semejanza de la tierra compartida a lo largo del camino de la que Jesús habló en la parábola de los terrenos, allí en Marcos capítulo 4, en el verso 15, estos corazones eran impenetrables, eran corazones endurecidos. Aquí estamos ante las evidencias más que suficientes. Sin embargo, obstinadamente se niegan a creer. Como dije, la incredulidad ensombrece lo obvio. Y entonces se expresa tal como dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versos del 18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 19 explica en qué consiste esa condenación. Y esta, dice, es la condenación. Que la luz, ¿quién es la luz? El Señor Jesús vino al mundo y los hombres, los pecadores, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y dice el verso 20 explicando el porqué de esta conducta rebelde, obstinada, de rechazo a la luz, porque todo el que hace lo malo no le conviene a la luz. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta asombrosa incredulidad ensombrece lo obvio. La segunda manifestación que vemos en Marcos capítulo 6 es que la incredulidad exalta lo irrelevante. Se enfoca en resaltar lo que no tiene tanta importancia. Miren lo que dice el verso 3, primera parte. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, en lugar de aceptar lo obvio, los antiguos vecinos de Jesús se enfocaban en aquello que era irrelevante. Estaban levantando una cortina de humo acerca de información que no estaba relacionada o no relacionada para de esta manera justificar su incredulidad. Lo que hacen es que preguntan con asombro, ¿no es este el carpintero? Bueno, indudablemente que esta pregunta nos muestra que Jesús había aprendido el oficio de su padre José. También en Mateo, en el capítulo 13, verso 55, nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Las dos cosas son válidas. Él era hijo de un carpintero y era habitual que los padres enseñaran a sus hijos a seguir su oficio. Y con Jesús probablemente ocurrió exactamente lo mismo. Jesús aprendió a ser carpintero de parte de José. Y también es posible que haya dirigido el negocio de la familia
después de la muerte de José. Además, los antiguos vecinos de Jesús señalaron que él era hijo de María. Vamos a prestarle atención a este detalle. Este es el único lugar en los evangelios que se hace referencia a Jesús por medio de este título, o sea, el título de hijo de María. La costumbre normal dentro de los judíos era que se identificaba a un hijo por el nombre de su padre. En el caso de Jesús habían usado el nombre de su padre adoptivo. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 42, la palabra del Señor nos dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice él, del cielo he descendido? Ahora aquí se están refiriendo a él como hijo de María. Y es probable que lo hicieran porque José ya había muerto, mientras que María continuaba viviendo dentro de ellos en Nazaret. También es posible que propusieran esto o usaran esta expresión como una especie de insulto, de ofensa, sugiriendo que Jesús había nacido de una manera ilegítima, o sea, era hijo de un acto pecaminoso, como dice la palabra en Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es posible que de esta manera los judíos se estaban refiriendo a la polémica que existía en torno al nacimiento de Jesús. Recuerden que nosotros conocemos la historia de los evangelios a través de la palabra. Y con esa historia sabemos la revelación de Dios y la concepción milagrosa de María. Pero los habitantes de Nazaret no tenían esta información. Ellos sabían la historia del compromiso de María y que José no era su verdadero padre. Por lo tanto, insinuaban que el nacimiento de Jesús era algo ilegítimo. Piensen en todo lo que tuvo que sufrir María, exponiéndose ella a la lengua de las personas, siendo apenas una adolescente, y todo lo que tuvo que sufrir José por la obediencia al Señor. Por eso, cuando se desconocía el nombre del padre, se llamaba a la persona como hijo de su madre. Además, los vecinos de Nazaret no solo sabían que era el hijo mayor de María, sino que también era el hermano de ¿quién? De Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Es muy probable que este pequeño pueblo comprendiera cómo se sentían los hermanos de Jesús con relación a él. Recuerden que sus hermanos habían sido incrédulos y fueron incrédulos hasta después de la muerte y la resurrección de Jesús, que ellos fueron añadidos a la iglesia. Quiere decir que en aquellos días, en aquel tiempo, los habitantes, los vecinos de Jesús también conocían lo que los hermanos probablemente pensaban acerca de él. Y esto era como un combustible más a la incredulidad de los ciudadanos. Acuérdense que dice Juan 7:5, dice que en ese momento
ni aún sus hermanos creían en él. De hecho, según Marcos capítulo 3, verso 21, llegaron a pensar que él estaba fuera de sí. Y es probable que los conciudadanos pudieran haber tenido esa misma perspectiva. Pero como dije, no fue sino hasta después de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús, que sus medios hermanos se añadieron a la iglesia. Vamos a ver qué dice Hechos 1:14. Si alguien puede leerlo, Hechos 1:14. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 7, la Biblia nos da este detalle. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Este Jacobo, cuyo nombre aparece en la lista de los hermanos de Jesús y significa literalmente Jacob, llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén. Hechos 15:13. Hechos 15:13. Dice la palabra del Señor: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Este es el tercer discurso en defensa de la salvación solo por fe. Este es Jacobo, y que también escribió la epístola de Santiago. La epístola de Santiago son la misma persona. Sabemos quién es Jacobo, también sabemos quién es Judas, y que tuvo una gran influencia. No estamos hablando de Judas Iscariote, este es otro Judas. Tuvo una gran influencia en la iglesia primitiva y fue el que escribió la epístola de Judas. Ahora, José y Simón, de ellos no sabemos absolutamente nada. No sabemos, la Biblia no ofrece ningún detalle sobre ellos. Hay un silencio total. Como que tampoco sabemos nada acerca de sus hermanas. Dice, no están también aquí con nosotros sus hermanas. Bueno, el texto nos dice que Jesús tuvo hermanas. En segundo lugar, que tuvo varias hermanas. No se nos dice cuántas en realidad. Ahora, el hecho de que Jesús tuviera hermanos pone al descubierto la doctrina católica herética de la virginidad perpetua de María. No, la Biblia no enseña tal cosa. Vamos a ver algunos versos. Por ejemplo, Mateo 12, 46 y 47. Mateo 12. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y le quieren hablar. Y por medio de una gimnasia forzada, los católicos han tratado de decir que ahí esos hermanos eran primos. Pero eso no lo dice la Biblia. Lucas capítulo 2, verso 7. Y dio a luz su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en pesebre, porque no había lugar para nada. 2:7. Sí, ese, sí. Bueno, sí. Primogénito, es el primero. Esto es una enseñanza clara de que María tuvo también otros hijos. Juan 7:10. Pero después que sus hermanos habían subido entonces, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Sus hermanos eran hermanos o medio hermanos. Y el otro pasaje que ya lo vimos está en Hechos 1:14.
O sea, como nos indica este pasaje de Marcos, María dio a luz por lo menos 6 hijos más después del nacimiento de Jesús, considerando que cuando dice allí sus hermanas fueran solo 2. Entonces está Jacobo, José, Judas, Simón, y si tuvo 2 hermanas, por lo menos 6 medios hermanos después de él haber nacido. Quiere decir que todo esto de que María siguió siendo virgen después del parto es un disparate y no encuentra el más mínimo sustento en las Escrituras. Ahora, al mencionar la ocupación y la familia de Jesús, la gente de Nazaret convirtió asuntos irrelevantes en piedras de tropiezo para de esta manera defender su incredulidad. En lugar de enfocarse en el gran mensajero con ese gran mensaje, se enfocaron en su historia, en su familia, para justificar su rechazo. Para ellos solo habían visto a un carpintero local y no estuvieron dispuestos a aceptarlo como el Hijo de Dios. En tercer lugar, la incredulidad ataca el mensajero. Dice el verso 3, la segunda parte, y el verso 4, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. La incredulidad pronto envenenó aquel asombro inicial del que ya leímos en la multitud, y ahora dice que se escandalizaban de él. Dijimos que ya Jesús, en su visita anterior a Nazaret, se habían escandalizado de él. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, se nos ofrecen detalles en qué consistió esto y por qué. En el capítulo 4, verso 28, dice la Biblia, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿De qué había hablado Jesús? Si usted mira el contexto, había citado al profeta Isaías, el pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y después le dice, que después que enrolla el libro, se sienta y todo el mundo lo mira, y mientras lo hacen, Jesús le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba afirmando que él era el Mesías. Y no solo eso, además los confronta por su hipocresía e incredulidad. El verso 23 dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, en tu tierra. Luego aparece Jesús una vez más. Ellos se indignan. No podían aceptar el hecho de que alguien a quien ellos conocían se atreviera a hacerles una afirmación tan exaltada o tan severa. Miren, intentando entender un poco la actitud de estos habitantes de Nazaret, conocidos de Jesús, si lo que Jesús simplemente hubiera hecho era hablar, aunque estuviera citando al profeta Isaías o cualquier otro rollo del Antiguo Testamento, quizás se podría entender un poco que ellos le rechazaran. Pero es que Jesús no solo declaró ser el Mesías, sino que ¿qué? Lo demostró. Lo demostró. Él no solo dijo que tenía potestad en la tierra para perdonar pecados, sino que demostró esa potestad diciéndole a un paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. El Señor responde a la ira y al resentimiento que mostraban, citando el mismo proverbio
que ya había citado en Lucas 4:24. Les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esto era un dicho antiguo, muy popular, que significaba lo que significa para nosotros este otro dicho actual. La familiaridad engendra desprecio. O sea, en su planteamiento, nadie en su propia tierra creía en él. Incluso dentro de su propia familia, entre sus parientes y en su casa. Solamente su madre. La palabra nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Claro, estos familiares de Jesús, estos medios hermanos, luego llegan a la fe, como ya lo dijimos. Muchas personas fuera de Nazaret lo consideraban un profeta, pero Jesús fue rechazado con hostilidad y antagonismo dentro de su propio pueblo. En esencia, sus antiguos vecinos lo que estaban era preguntándose con indignación, ¿quién se cree este tipo que es? Es cierto que la curiosidad de ellos despertó al enterarse de cuán popular se había vuelto Jesús desde que salió de su casa. Pero no solo cuán popular se había vuelto, sino las razones por las que era popular. Ellos conocían de sus milagros. Probablemente también conocían testigos de primera mano de esos milagros. No obstante, ellos no podían creer que su conocido vecino regresara y que regresara confrontándolos por sus pecados mientras él declaraba ser el Mesías. Hermanos, Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A lo largo de su vida experimentó una y otra vez la persecución por el mensaje que proclamó, que encarnó, y de hecho, él enseña a sus discípulos lo siguiente. En Mateo capítulo 10, verso 17, la palabra de Dios, ¿qué dice? Mateo 10, 17, si alguien puede leerlo. Él no le prometió a sus seguidores algo diferente a lo que él recibió. Fue claro. Les advirtió, lo que han hecho conmigo, lo van a hacer con ustedes. Luego, en el verso 35 y 36 del mismo capítulo 10 de Mateo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿por qué razón? ¿Cuál era la espada que Jesús vino a traer? El Evangelio, hermanos. Simplemente, el Evangelio. En un hogar, cuando una persona recibe a Cristo y otros no, ya es motivo de conflictos. Tal vez a usted le ha pasado que su propia familia le rechace, se burle del mensaje que usted predica, lo mire como si usted estuviera loco, como si estuviera creyendo la tontería más grande que se le podría ocurrir, como si estuviera fuera de sí, tal como miraron a Jesús. Pero no solo a ellos, también Jesús la noche antes de su muerte reiteró el hecho de que todos los cristianos debemos esperar persecución. Juan 15, 18. Juan 15, 18. El mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Para que no nos tome de sorpresa. Si lo hicieron con él, también lo harán con nosotros. ¿Qué dice el verso 19? Juan 15, 19. Jesús conoció que querían
No, 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 no. Sí. O sea, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo era del mundo, por eso el mundo os aborrece. Satanás es el que domina el sistema de maldad mundano que está en rebelión contra Dios. El mundo está bajo el maligno, lo dice la Biblia. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el sistema de pensamiento de la sociedad, su cultura, su ideología, su filosofía, están gobernadas por Satanás. El resultado es que el mundo va a aborrecer a Dios y a todo aquel que le siga. Aborrecieron a Jesús, también lo harán con nosotros. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo alertó a este joven pastor de algo que iba a ocurrir. Segunda a Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, esto no es para todo el mundo. Si ustedes aquellos que son parecidos a los lagartos, o sea, si usted llega a una zona de un color, termina tomando el color de esa zona, no va a tener tantos problemas. Pero fíjense aquí lo que dice la palabra. Es para aquellos que quieren vivir, ¿qué? Piadosamente en Cristo Jesús. O sea, los creyentes que quieran obedecer en serio. Aquellos que decidan ser fieles deben anticipar persecución. Deben anticipar rechazo. A manos de un mundo que persiguió y rechazó a Jesús. ¿Qué dice Hechos 14:22? Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Al no poder refutar el mensaje del Señor, los incrédulos no dudarán a atacarlo a Él y a todos los que hablen en su nombre. Repito, si el desafío lo aceptamos, si estamos decididos a vivir nuestra fe y a dejarnos de jugar, créanme, hermanos, estas palabras de Jesús van a ocurrir en nosotros. Bueno, una cuarta manifestación de la incredulidad es que rechaza lo sobrenatural. Dije que los milagros eran las credenciales que Jesús mostró de que Él era quien decía ser. Aquí manifestaron incredulidad y esto estorbó para que Jesús hiciera milagros. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Versos 5 y verso 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad rechaza lo sobrenatural. Primero habían rechazado al Mesías, al Salvador. La gente rechazó a Jesús. Y en respuesta a esto, Jesús decide no hacer milagros en Nazaret, con la excepción de unas pocas curaciones, como dice el verso 5. Ahora, no vaya a pensar ni por un momento que a Jesús le faltaba poder para hacerlo. No era cuestión de que él no tuviera el poder. Por el contrario, no había motivo para hacer milagros allí. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña con claridad, aunque algunos no han querido verlo, que el propósito de los milagros siempre fue
dar testimonio de la verdad, confirmar el mensaje. En el caso de Jesús, revelar que Él era el Señor, que Él era el Mesías, y llevar así a los pecadores a la fe salvadora. La prioridad de Dios siempre ha sido la salvación de las almas. Jesús no fue un simple milagrero, no era un sanador que buscaba la mirada de la gente y el aplauso de los demás. Ahora, el pueblo de Nazaret ya había rechazado a Jesús, lo había demostrado. Entonces, no había lugar para milagros. Y a fin de aclarar toda conclusión falsa de que la habilidad de Jesús para hacer milagro dependía de la fe de las personas, como algunos hoy pretenden decir, eso no está respaldado en la Biblia. Y se los voy a demostrar ahora. Frecuentemente Jesús sanó a personas que no expresaron nada de fe en Él. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17, no lo voy a leer, del 11 al 19, se cuenta la historia de la sanidad de los 10 leprosos, curados, pero solo uno confesó fe y fue salvo. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 13, encontramos a otro enfermo, un paralítico en un pozo de Betesda. Este hombre ni siquiera conocía la identidad de Jesús cuando fue sanado. El hombre que nació ciego, en Juan capítulo 9, verso 1 y verso 7. Él no habló de la identidad de Jesús cuando fue sanado. O sea, no habló de su fe en Jesús hasta después que el Señor le concede la vista en el verso 38. Otro caso, los endemoniados a quienes Jesús liberó tampoco hicieron profesión de fe antes de ser liberados. Cuando Jesús resucitó de los muertos a personas, que lo hizo varias veces, es obvio que no lo hizo exigiendo fe de parte de ellas. Además, el Señor curó multitud de personas, aunque no todos creyeron en Él. Está claro que en la Biblia la incredulidad no disminuyó en absoluto el poder de Jesús. Sin embargo, aquí el problema era el corazón duro de los habitantes de la ciudad. Y ese fue el motivo por el cual no hizo milagros. Además, esta decisión de Jesús, aunque algunos no lo creen, fue misericordiosa. Miren, si Jesús hubiera hecho milagros allí, más la condenación que recibirían por rechazarlo habría empeorado. Para ellos, el infierno eterno habría sido peor. La gente del pueblo natal de Jesús habría sido juzgada igual que las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. A mayor luz, mayor responsabilidad. Miren lo que dice Mateo 11, del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Además de esto, de la misericordia que les mostró, el hecho de que Jesús se negara a hacer milagros, más milagros,
fue una señal también de juicio. En Mateo 7, 6 dijo, hipócritas. Disculpe, estoy leyendo en Marcos, es en Mateo 7, 6. Aquí está lo que dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nunca fue el propósito de Jesús entretener a los endurecidos con sus milagros, sino conmover a quienes estaban abiertos al Evangelio hacia la fe salvadora. Así les dijo a los fariseos en Mateo 12:39, Mateo 12:39. Los milagros que hizo no fueron en beneficio espiritual para quienes se negaban a creer, pues él no tenía interés en complacer la curiosidad de los impíos. Nunca Jesús hizo milagros para satisfacer la curiosidad de los impíos. Acuérdense de lo que nos dice Lucas en el capítulo 23, en el verso 8 y 9, cuando Jesús se enfrenta está ante Herodes, que había oído muchas cosas de Jesús y deseaba verle y esperaba verle hacer alguna señal. Pero Jesús no le complació en esto. Este rechazo tan impactante y endurecido de la gente de Nazaret produjo en Jesús un asombro. Fíjense lo que dice, que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La palabra asombrado indica que Jesús se estremeció, fue sacudido emocionalmente por la falta de fe y la abierta hostilidad tan arraigadas que encontró en ellos. Durante toda su vida, aquí en la tierra, Jesús había sido la persona más ejemplar y más asombrosa en medio de ellos. Jesús fue un individuo fuera de serie, aunque no dejó de ser humano. Ellos no sabían por qué era diferente, pero no pudieron pasar por alto las manifestaciones de su vida perfecta. ¿Cómo podían aquellos que aseguraban conocer todo acerca de él negarse de una forma tan obstinada a aceptar la única explicación posible, razonable? Ellos que decían andar tanto en la razón, rechazaron la única explicación verdaderamente razonable, que él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasaba con ellos? Independientemente de su incredulidad, ahí estaba el poder cegador del diablo, según 2 Corintios capítulo 4. Una vez que se hizo claro que los habitantes de Nazaret habían rechazado a Jesús, hermanos, él los rechazó. Cuando la gente le rechaza, Jesús los rechaza. Cuando la gente se niega a ver, quedan ciegos. A oír, quedan sordos. Dice, y recorría Jesús las aldeas de alrededor. Se fue a otros lugares, enseñando. Y eso nos hace un énfasis en la predicación, en el Evangelio, en la salvación de aquellos que iban a creer. Una y otra vez vamos a encontrar personas con la misma actitud de los habitantes de Nazaret. Una y otra vez seguiremos encontrando personas que van a cerrar los ojos ante la luz de Dios, van a dar la espalda al Evangelio y van a estar en esa actitud hasta que les llegue el día de la muerte y partan a una eternidad en el infierno. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Porque muchas de esas personas a veces están muy cerca de nosotros. Probablemente dentro de nuestra propia familia, en algunos casos bajo su mismo techo. Y si realmente creemos lo que dice la Biblia, están condenados.
porque la incredulidad es el pecado que no se puede perdonar. El rechazar al Hijo de Dios es lo que condena a las personas al infierno. La incredulidad es un pecado muy serio. Sacudió a Jesús, como también nos sacude a nosotros al ver tanta incredulidad. Y sobre todo sabiendo nosotros todo lo que Jesús hizo por el mundo pecador. Pero no obstante, Él nos advirtió, y como Él lo hizo, tenemos que hacerlo nosotros. La incredulidad de Nazaret no detuvo a Jesús. No hizo muchos milagros, pero continuó predicando, y como dice la Biblia, fue a las aldeas alrededor. Habrá gente que te va a rechazar, pero otros van a creer. Mientras tanto, hermanos, sigamos haciendo la obra, sigamos proclamando el nombre de Jesús, porque ese es el mensaje. No hay otro, no hay otra esperanza. Que el Señor nos ayude a cumplir nuestra misión. Que Él nos bendiga.